Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a Metamorfosis Escuela de Vida. Aquí su facilitadora del trauma y heridas emocionales, Ruth Echevarría, y hoy te traigo un video sumamente interesante y poderoso, como todos los videos que compartimos en esta página. Y si este es un material que te interesa y quieres ayudarme a seguir expandiendo este contenido de valor, te invito a que te suscribas y le des like y compartas este video con personas que, como tú, posiblemente están esperando escuchar este mensaje. Y hoy quiero compartirte 4 cosas que posiblemente no sabías acerca de sanar y que es fundamental comenzar a entender qué rayos es sanar las emociones. ¿Con qué se come eso? Cuando yo me enteré que tenía trauma emocional, que el trauma era la raíz de todos mis problemas, yo dije, ok, yo soy trabajadora social clínica, yo sé de teoría, yo sé de terapia, pero no sé cómo rayos comenzar a sanar mis heridas emocionales. Y ahí fue donde tuve que comenzar a readiestrarme, primero para sanarme yo y después para ayudar y mostrar a las personas cómo lograr este poderoso cambio en su vida. Y lo primero que quiero compartir contigo es ¿qué significa sanar emocionalmente? Primero que nada, es como yo, que viene de un trasfondo cristiano, donde únicamente escuchamos sanidad interior en la iglesia y fuera de eso no se hablaba ni pío. Nunca nadie hablaba o mencionaba este tema. Puedes tener la idea de que o es a través de Dios que puedes lograr esa sanidad emocional. La cruda verdad o la realidad es que no es necesariamente así. El aspecto espiritual está arraigado y tiene que ser un componente que esté conectado y atachado a este proceso, porque el proceso es fuerte. Uno tiene que tener una fe sobrenatural donde se ampara cada vez que tienen que tocar esa herida. No puedes recorrer este camino áspero, como dice la Biblia, cuando pasaste por el valle de sombra de muerte. Ahí es ese camino, yo entiendo que es el camino de la sanidad emocional. Muchas veces porque tú sientes que estás pasando por ese valle de sombra y de muerte. Primero, porque estás muriendo a esa identidad. Estás muriendo a la identidad que tú has conocido toda tu vida. Y tiene que nacer otra identidad. Y es en ese proceso de duelo donde tiene que venir ese aspecto espiritual a socorrernos, a darnos confort, a darnos alivio. Así que el aspecto espiritual tiene que estar sumamente atachado. Ahora, no obstante, la sanidad emocional no es un milagro. No es como nos han hecho creer que solamente a través de Dios tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que buscar de Dios para tener paz, para sentirte bien, para encontrar ese alivio al dolor que estás buscando. Sí, vuelvo y digo, es un componente que tiene que estar presente. Ahora bien, tú tienes que convertirte en ese sanador, tú tienes la capacidad de ser ese sanador. ¿Por qué? Porque sanar requiere constante acción, acciones compasivas y amorosas con nosotros mismos. ¿Qué implica esto? Que todos los días yo busco cómo sanar mi vida. Todos los días, fuera de donde esté o donde quiera que esté, aquí yo me siento. Cada momento que se activa mi herida y mi trauma, yo tengo que tomar acción en ese momento o durante el día para reconocer esa herida que se está activando y trabajarla. Yo no puedo esperar por un milagro. Yo le enseño a mis clientes a cómo tener las herramientas para que ellos mismos puedan facilitarse ese proceso de sanidad cuando esa herida se activa. Y no esperar por nadie, ni esperar por magia, ni esperar por milagros. Por eso tiene que ser un compromiso constante con nosotros mismos y tiene que ser una aplicación diaria de hábitos distintos a los cuales hemos tenido. Así que tú puedes ser tu sanador. Esto es algo que nadie te dice, que le va a hacer mucho ruido a mucha gente, pero es necesario hablarlo. Segundo, hay que cambiar identidad. Mucha gente trata de construir cosas y cambiar circunstancias con una identidad basada en traumas y heridas. ¿Y qué significa esto? Que mi identidad que se construyó en trauma y herida, o sea, esa personalidad que se construyó o que se fundamentó basada en la herida de abandono, en el rechazo, en la humillación, en estas experiencias adversas, es una personalidad que trae un montón de miedos, de inseguridades,
de programas subconscientes que en vez de ayudarte a crear lo mejor constantemente en tu vida, te llevan una y otra vez a lo que es familiar, a repetir situaciones dolorosas como relaciones de pareja una y otra vez donde coincides con el mismo tipo de personas sin percatarte que es porque están conectados por una herida. Si tú estás conectado o si esa herida te lleva a crear unas circunstancias, esas circunstancias y esa personalidad fundamentada en trauma es tu identidad actual. No necesariamente tu identidad auténtica o tu verdadero ser. Es una personalidad que se levantó o se creó para protegerte. Por tanto, esa identidad basada en trauma no te puede dar los resultados que te va a dar una identidad saludable. Esta personalidad basada en traumas que busca y conecta con esta persona herida no me puede dar a mí el resultado de conectar con personas saludables porque no tengo la capacidad interna de sostener eso. Estoy tan acostumbrada, maltratada, tras ser tratada pobremente, ser tratada invisiblemente como siempre había sido tratada, que cada vez que conozco una pareja distinta, cada vez que esta identidad basada en trauma conoce una persona distinta, adivina qué va a pasar. Esa identidad basada en trauma no va a saber qué hacer con esa bendición y esa personalidad que conecta con ella, dispuesta y disponible a darle amor, y va a comenzar a autosabotearlo. Y va a comenzar una y otra vez a buscar lo que ha sido familiar. Y esto es un ejemplo. Pueden ser más. Puede ser esa personalidad que está basada en la pobreza, esa identidad que cree que no merece, que todo lo que merece es lo malo en la vida, porque ha estado tan acostumbrada a la miseria, a que todo se tiene que esforzar tanto para que surja. Y muchas veces ese programa subconsciente de no merecer te deja estancada en el mismo salario, en el mismo trabajo, una y otra vez. Por tanto, esa personalidad basada en traumas y heridas no me puede dar el resultado que me daría a mí una identidad basada en estabilidad emocional, en ser agradecida, en vivir complacida o apreciando y amando quien yo soy en esencia, esa autenticidad que hay en mí, esa personalidad que tengo que comenzar a descubrir que sí puede sostener y tiene el fundamento interno para sostener cualquier tipo de relación porque está saludable como ella. Y puede sostener cualquier tipo de empleo, salario o meta a propósito que se establezca en la vida porque tienen la confianza suficiente y la capacidad interna de crear todo lo que quiera en su vida. Requiere una identidad distinta a la que hemos tenido en nuestra vida. Por eso sanar es bien difícil porque, y no quiero desanimar aquí a nadie, solamente quiero hablarte y advertirte lo que te espera en el momento que tú quieres o decides hacer el trabajo interno. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres cambiar una identidad, adivina quién se va a levantar. Todos tus mecanismos de defensa. Todos esos monstruitos internos, como yo digo, tratando de protegerte. Porque cualquier cambio, por pequeño que sea, cuando nosotros tenemos traumas y heridas, es percibido por nuestro sistema nervioso central como peligroso. Y el sistema nervioso central se va a encargar o va a comenzar a activar todos esos mecanismos de defensa para llevarte a quedarte en lo que ha sido lo familiar. Y la realidad es que yo he podido ver por mi experiencia que si la gente no viene completamente decidida y viene en un proceso de dolor profundo que le motive más allá de dudas razonables a superar cualquier incomodidad, la mayoría de la gente se queda estancada a mitad e incluso a principio del proceso. Número 3. Sanar es un viaje hacia adentro, es un viaje hacia el interior. Y constantemente yo hablo de mirar hacia adentro o del trabajo interno, buscando afuera el problema que tú tienes internamente. Y esto no es para juzgar a nadie. Y aquí hay que tener la capacidad suficiente para reconocernos. No se juzgue. Esto hay que tener una conciencia de cambio. Si yo soy la que genera el conectar una y otra vez con relaciones disfuncionales o tóxicas, hay un factor común y soy yo. Y la única forma de cambiar este factor común es mirando hacia adentro. Es comenzar a crear conciencia de qué conductas, acciones, emociones, pensamientos estoy generando constantemente para cambiarlas.
Una de las técnicas más poderosas, y es la que yo utilizo, se conoce como integración de las partes. Y es la que nos ayuda a crear un estado de coherencia o un estado de estar completos en nosotros mismos, o como se dice en inglés, wholeness. Buscar esa sanidad emocional o llegar a esa sanidad emocional implica llegar a un estado de wholeness, donde yo sienta que estoy completamente en mi ser. Yo no viva más en la carencia, en la escasez, buscando lo que me falta, buscando el peligro, sino que yo pueda ver la dimensión universal desde otro punto de vista donde yo me sienta segura. Este método de sanar me va a llevar a conectar muchísimo más con Dios, con el universo, con todo a mi alrededor. Y esto es lo que crea este estado de bienestar. Pero si yo no voy adentro, que es la parte que nuestros mecanismos de defensa odian, por eso usted tiene que venir bien dispuesto y disponible a hacer el trabajo, porque mirar hacia adentro es doloroso. Todo lo que nos causa vergüenza y culpa y dolor, nuestro mecanismo por default para ayudarnos a proteger lo va a bloquear. Y esta parte de mirar hacia adentro, usted tiene que comenzar a crear capacidad en su sistema nervioso y en esos mecanismos de defensa para que no lo bloqueen y usted pueda comenzar poquito a poquito a dar esos pasos sin abrumarse mucho y superando una y otra vez en cada sesión y en cada proceso de trabajo su propia resistencia. Es solamente así donde podemos usar y llegar a profundidad en ese trabajo interno. El trabajo interno es lo único que nos permite cambiar, como yo digo, los códigos que nosotros tenemos que no funcionan. Ese disco duro que necesita reprogramación interna, que necesita hacer las paces con cada parte que se quedó fragmentada en nuestra infancia. Y la única forma de acceder a eso es a través del trabajo interior, de la terapia incómoda, de la terapia que causa malestar, pero es la terapia más efectiva en todos los 16 procesos que llevo y voy para 17, 18 ya mismo. De todos los 18 procesos terapéuticos que he hecho, es una de las terapias más profundas para ayudarnos a lograr resultados en poco tiempo y más profundos. Número 4, tomar acciones. Las acciones son lo único que te va a garantizar hacer un proceso sostenible a lo largo de tu vida. ¿Qué implica esto? La mayoría de la gente quiere cambiar esa identidad sin mover un dedo. La mayoría de la gente está programada y condicionada a que Dios le haga todo el trabajo y quieren ser rescatados porque es el modelo de enseñanza que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Habrá sido un modelo de enseñanza que no ha surtido mucho efecto. Ve los resultados que crea, ningún resultado sostenible a largo plazo, porque si yo tengo que correr tras un milagro constantemente es porque yo no tengo la capacidad de poder crear esa circunstancia en mí. Por tanto, tengo que buscar externamente lo que yo pudiera comenzar a aprender a crear en mí. Y cambiar una identidad, como mencioné anteriormente, requiere hábitos constantes y esos hábitos se construyen solamente mediante la acción. La gente tiene un espíritu de comodidad que es indiscutible, es una cosa malévola la que cargamos los seres humanos para mantenernos en lo familiar y mantenernos en la zona de confort. Nadie cambia un aspecto profundo en su vida esperando un milagro y que en la sala de tu casa por una oración o por... Y menciono esto porque es la cultura en la que vengo, es la cultura en la que fui criada y educada. Eso era lo que yo pensaba, eso era lo que yo creía que iba a suceder y yo, dale que dale, Dios mío, ¿y por qué Dios mío? ¿Y por qué Dios no me ve? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios? Y de hecho, esto es muy personal, mi historia. Yo tenía cierto resentimiento hacia Dios. Y esto lo pude reconocer en mi proceso de sanidad emocional porque yo decía, Dios tiene hijos preferidos porque a mí nada me sale bien. Y literalmente yo me sentía como que había una nube negra en mí. Había algo malo constantemente en mí que no me dejaba moverme, que no me dejaba crecer, que no me dejaba sentir y acceder a cada sueño y deseo que estaba en mi corazón. Por tanto, yo veía que mucha gente tenía estos sueños y estos deseos y eran cumplidos. Y yo decía, ¿por qué Dios tiene hijos preferidos? ¿Por qué Dios ayuda a unos y no me ayuda a mí? Y no fue hasta que entendí cómo funciona la física cuántica y este proceso de espiritualidad, donde pude comenzar a obtener respuestas. Que Dios tenga hijos preferidos. Y esta es mi historia muy personal. No es que Dios tenga hijos preferidos.
es que hay un proceso para acceder a ese cambio, para acceder a esa sanidad. Y eso es lo que no nos cuentan. Nos hablan de milagros, maravillas y prodigios, pero nadie nos enseña cómo llegar del punto A, de desear, al punto Z, que es conquistar y llegar a acceder ese proceso y llegar al punto Z, que sería acceder a eso que deseamos y anhelamos. Ese bienestar, ese deseo, esa casa, ese trabajo, esa sanidad emocional, esa sanidad física, todo lo que sea, tiene que pasar por un proceso primero. Hay mucha gente que está más saludable, hay mucha gente que no tiene que esforzarse tanto en la vida porque ya tiene el programa y los recursos internos que lo ayudan a apoyarse, a que todo surja con total facilidad, gozo y gloria. Las personas con trauma no tenemos ese programa, lamentablemente. Y cuando yo entendí la complejidad que implicaba tener traumas y heridas, no dudé 2 veces de tomar acción. Sin acciones, usted está soñando y usted está anulando y boicoteando su propio proceso de crecimiento y sanidad. Es a través de las acciones constantes que construimos esa personalidad, esa identidad, esos hábitos que hacen sostenible a largo plazo lo que yo necesito construir internamente en mí para poder materializar y manifestar ese cambio que tanto anhelo y deseo en mi vida. Estos son 4 pasitos o 4 cosas que nadie te dice o nadie te dijo de sanar emociones. Es importante darnos permiso de aprender y cambiar, porque si hemos sido educados por analfabetas emocionales, posiblemente tenemos que comenzar a cuestionar la información que hemos adquirido de ellos. Y darnos permiso de cuestionar es maravilloso, nos ayuda a crecer. Cuestióneme a mí, cuestione esto que usted está escuchando y déjeme sus comentarios aquí en el video. Así que no te olvides que si quieres tomar acción y estás listo y eres de Puerto Rico, el segundo Congreso de Sanidad Emocional del 18 al 20 es la puerta para que tú comiences a crear ese cambio con esas acciones que te van a llevar a ese hábito y transformación en tu vida. Congreso de Sanidad Emocional del 18 al 20 en Puerto Rico. Nos vemos la próxima semana. Un beso. Hasta la próxima.